¿Sí está bien, Jeffrey? Si estás en plan de datos, pues aprovecha de hacer el examen remedial. Ese lo habilité el día miércoles, si no me equivoco, y ya desde el miércoles hasta el día de hoy se cierra, así que aprovecha hacerlo. Bueno, vamos a trabajar y continuar con lo que tenemos pendiente del código. Vamos a lanzar SHA para empezar con lo del código. Ya hasta ahorita deberíamos de tener lo siguiente. De acuerdo a lo que estuvimos haciendo en clases anteriores, ya tenemos el Hola Mundo y tenemos el de versión PHP. ¿Sí? Vamos a empezar ahorita con algo de concatenación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya les había dicho que la concatenación son oraciones que se van uniendo a través de un punto. Esto en oraciones de tipo cadena, de tipo string. Entonces, esto es lo que vamos a imprimir ahorita con este archivo que se llama concatenación. Entonces, creen el archivo concatenación. Este es el código y ahorita les explico ese código. Entonces empezamos con ese archivo, la sesión del día de hoy. Cópienlo y ahorita se los explico. Listo, ahí está el código. Ya que lo tengan, me dicen para explicárselos y ver cómo funciona. Una pregunta, ¿ya están viendo lo del hosting? Creo que les habían dicho, bueno, al inicio del cuatrimestre yo les había dicho que iban a comprar un hosting ya sea entre todos del salón o
entre cada equipo, ¿sí? Entonces, no sé qué hayan elegido, viendo lo que dicen acá por el chat. Sí, Jeffrey, si no tienes internet, pues trata de buscar la forma para que puedas realizar el examen remedial. Ese tiene desde el miércoles habilitado y se cierra hoy a las 11:59 de la noche. ¿Preguntaron cuándo les va a tocar pasar a exponer? ¿El día y la hora? No nos acordamos. Creo que dijeron que el martes, que no dijeron que a qué hora. O sea, el martes 19. Porque si necesitan preguntar, necesitan acordarse de preguntar qué día van a exponer el proyecto, para que no los vayan a agarrar de sorpresa y les vayan a decir, por ejemplo, el día lunes, les digan, ¿saben qué? Mañana les toca pasar a exponer. Entonces, eso se los aseguro, de un día a otro no van a dormir. Entonces, si vayan preguntando para que vayan avanzando con lo del proyecto. Así fue el cuatri pasado, no se durmió un día antes de. Sí, pero en esta vez, en esta ocasión, pues les están pidiendo otras cosas. Y por eso les preguntaba exactamente el día y la hora que van a pasar a exponer para ver si el día de hoy les enseño a subir lo que tienen ya de las páginas, subirlo a un hosting. Pero si no es el caso, pues ya sería para el día martes que veamos eso. El martes temprano de 7 a 9. Ya, profe. Bueno, empezamos. En ese código que tienen ahí, acuérdense que tenemos las etiquetas de apertura de PHP y adentro va la sentencia que queremos implementar. Aquí he creado una variable. Sí, las variables en PHP, variables que tú como usuario puedes crear y asignarles un valor, se trabajan así, con símbolo de pesos, un nombre de variable, el símbolo igual y entre comillas agregas el valor o el dato que tú quieres controlar con esa variable. Entonces, dentro de las reglas generales que tienen la forma en cómo declarar una variable, pues es la siguiente, que las variables tienen que tener un nombre asociado
hacia la acción que deben de hacer, ¿sí? Por ejemplo, si la variable va a recibir un dígito, pues poner variable dígito 1, por ejemplo. Está largo el nombre, pero ya entiendes que esa variable solamente va a recibir un dígito, ¿sí? Entonces, la segunda regla es que los nombres de variables no deben de llevar espacio. Por ejemplo, acá no puedes poner var espacio 1. ¿Sí? No lo puedes poner porque no te lo va a reconocer. Ni tampoco la tercera regla general, no pueden empezar los nombres de variables, no pueden empezar con números. No puedes tener símbolo de pesos 1, var. No puedes. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 reglas básicas que existen para la declaración de variables dentro del entorno del lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, estas 3 variables tienen datos declarados de manera diferente. Bueno, los datos declarados son diferentes. ¿Sí? Se les asigna un valor de tipo string, que es de tipo cadena, y eso lo vamos a imprimir a través del eco para concatenarlos. Nos traemos el valor del var 1, lo concatenamos con punto para var 2 y volvemos a concatenar con punto para var 3. Y ya con esto, pues el resultado final debería ser esto que ven en pantalla. ¿Sí? El mensaje: hola a todos, estoy aprendiendo el lenguaje de PHP, se ve fácil hasta el momento, eso creo. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, esto es lo que se espera obtener con este archivo que se llama concatenación. ¿Sí? Por ahora, pues, el código es este. Conforme vamos avanzando con las prácticas que ven en mi listado, se van a dar cuenta de varias cosas que les van a servir a ustedes para lo de su proyecto. Así que, dudas que tengan al respecto de este código. Ninguna. ¿Ya lo tienen para pasar al siguiente? Ya. Bueno, les decía, la primera regla general o primera regla universal para la declaración de variables en cualquier lenguaje de programación es que un nombre de variable no puede tener espacio en blanco. Por ejemplo, aquí le di símbolo de pesos var, espacio en blanco. ¿Sí? Yo puedo intuir o pensar, no, pues ahí está declarada mi variable. Entonces, si esto lo guardo y ya lo quiero mostrar por acá, tengo ese error. ¿Sí? Entonces, no recuerdo si a ustedes les dije de que PHP tiene la forma de cómo avisarte de que tienes errores en tu código. ¿Sí? Este es un error de parseo, un error de sintaxis. Eso significa, un parse error es un error de sintaxis y te indica este error. ¿Sí? Te dice 1 y te dice en qué línea, línea 2. Entonces, en la línea 2, pues sabemos que tengo esa variable. ¿Sí? Entonces, no pueden declarar variables así como lo están viendo ahorita. Var espacio 1. ¿Sí? Entonces, ahí está eso. Ya cuando corregimos el error, pues obviamente desaparece el mensaje que tenemos acá en el navegador. ¿Sí? Entonces, este es el archivo de concatenación y ahorita vamos a pasar al siguiente.
Vamos a pasar al archivo arreglo. ¿Sí? Y tengo esta información. Tengo dos casos. Dice, el estudiante hace tareas, repasa notas, aprueba y saca 10. Y el otro, el estudiante no manda actividades, no entra a Canvas y reprueba. ¿Sí? Esta información la estoy sacando de un arreglo. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué es un arreglo? ¿Un arreglo o un vector o un array? ¿Qué es? ¿O saben lo que es? Bueno, les voy a explicar lo siguiente. Lo voy a aterrizar a un ejemplo fácil para que lo puedan entender. Un arreglo un array es igual a un arreglo o vector. ¿Sí? En muchos de los casos, dentro del ámbito de programación, le llaman array a lo que es un arreglo o a lo que es un vector. Estas tres palabras podemos decir que es lo mismo. ¿Sí? La representación visual de un arreglo es como si fuera una tablita. ¿Sí? Pero en sí, ¿qué hace un arreglo? El arreglo son estructuras en donde se van a almacenar información o elementos de forma consecutiva en una memoria. ¿Sí? Entonces, esa memoria usted lo puede entender que es esta tabla. Esta tabla tiene 10 posiciones. Todos los arreglos, todos empiezan en 0. Acuérdense que para nosotros en informática, pues el 0 cuenta. Acuérdense de los números binarios, 0 y 1. ¿Sí? Entonces tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Estos serían las posiciones del arreglo. ¿Sí? Entonces, esta memoria de ese arreglo tiene 10 posiciones que van del 0 al 9. Y cada posición va a tener un contenido diferente de información. Entonces, ese contenido va a ser, pues, estos que tengo por acá. Bueno, lo voy a copiar de aquí. Les voy a copiar de aquí. Y ahorita los ajustamos. Entonces, eso lo pegamos por acá.
Entonces ahí, ¿sí? Como pueden ver, ahí tengo el arreglo ya con información. Lo tengo con las posiciones que van del 0 al 9 y cada posición tiene un tipo de dato, tiene cierta información o guarda información, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, esto es el arreglo. Y lo que yo quiero hacer es acceder a una posición. Las posiciones van del 0 al 9. Por ejemplo, si este arreglo se llama tareas, por ejemplo, yo tendría que declarar una variable que me permita acceder al arreglo, y ya que accedo al arreglo, pues le indico la posición que yo necesito. Por ejemplo, si ocupo la posición 4, el valor que me va a imprimir es esto, no entra Canvas, ¿sí? Si concateno esa información, la posición que yo le podría otorgar, pues sería reprueba, no porque estén consecutivos, ¿sí? No porque estén consecutivos. Entonces, esa sería la forma en cómo funciona un arreglo. Una especie de tablita donde cada celda de esa tablita contiene información que nosotros vamos a utilizar. Entonces, acá en nuestro código he creado una variable que se llama alumnos. ¿Sí? Variable alumnos es igual, y le digo array. ¿Sí? Array. En un lenguaje de programación, así se les conoce a los arreglos. Se les llama array. Y entre paréntesis, cada contenido que va a ir como elemento de una posición va entrecomillados. ¿Sí? Este sería la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, posición del 0 al 9. ¿Sí? Entonces, si yo quiero imprimir esos datos, pues yo uso el eco y empiezo a agregar información. Por ejemplo, el estudiante, y a través de la concatenación me traigo el nombre de la variable y le indico la posición que necesito acceder del vector. Si aquí dice alumnos posición 1, la posición 1 es hace tareas, no es trabaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabaja en la posición 0. Entonces, estos corchetes sirven para indicar la posición a la cual quiero acceder para que se traiga el valor que está asignado en esa posición. ¿Sí? Entonces, aquí tienen un arreglo. Más adelante se van a dar cuenta que cuando vean los corchetes en la sintaxis que vamos a hacer, van a darse cuenta de que estamos accediendo al contenido que tiene un arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos, yo tengo que hacer un recorrido celda por celda. Y eso lo voy a hacer con lo que vamos a ver después, con los diversos tipos de bucles o ciclos de programación que tiene el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si usara un ciclo for, yo iba a traerme la información de cada celda y de acuerdo a ello, pues me va a imprimir el resultado de todo el contenido que esté en la base de datos. ¿Sí? Eso más adelante se van a dar cuenta de que vamos a tener una sintaxis
donde vamos a trabajar corchetes. ¿Sí? Entonces, este es el código que van a transcribir, cópienlo y ahorita lo muestran para ver que les funcione o no tengan algún error. Y si tienen preguntas, pues pregunten ahorita que lo terminen de copiar. Ahí está el código. Ya que lo tengan, me dicen de favor.
Ya, profe. ¿Ya te lo muestra sin ningún problema? Acuérdense que no deben de tener ningún error o mensajito cuando lo muestren en su navegador web. Espere, profe, ya casi termino yo. Ok. Ya me dice la estudiante, hace tareas, repasa notas, prueba y todo eso, ¿sí? Ya. Sí es correcto con eso. Acuérdense que estas prácticas se las voy a pedir en un avance. Profe, pero veo que todo me sale. ¿Cómo? No te entendí porque como que se escucha mucho ruido en tu micrófono. ¿Ya me escucha? Ya. Me sale como juntos, por ejemplo, hace tareas, repasa notas, me aparece todo eso junto, bueno, todo. Si te fijas en las comas, tengo un espacio. Necesitas darle espacio acá donde están las comas para que no te lo muestre todo junto. Y también aquí donde está la Y, hay un espacio blanco y después de la Y otro espacio en blanco. También en el otro, ¿no? De concatenación, también se tiene que dar los espacios. Sí, es correcto. No, gracias. Sí, no hay de qué. Eso lo pueden hacer, pues muestran el archivo y ya se fijan en dónde tienen que agregar el espacio en blanco. Siempre es dentro de las comillas. Lo que está entre comillas es donde tienen que dar el espacio en blanco. Profe, ¿cómo era para correrlo? Lo corres lanzándolo sham. ¿Ya lanzaste sham? Voy para allá. Sí, cierto. Acuérdate que ya tienes el de concatenación, así que el procedimiento es el mismo. Nada más abres sham una vez
y te vas a la carpeta de Sham, el disco duro local, en la carpeta htdocs, ahí tienes estos archivos. Sí, eso sí. Voy. Y ya te lo tiene que mostrar sin ningún problema y obviamente sin ningún mensaje de error. ¿Ya te funciona, Ulises? Ya estoy en la carpeta, pero ¿cómo le hago para correr los códigos? ¿Ya ves el que dice index? ¿Esto? Ah, sí, cierto, ya me acordé. Es metiéndose a el Localhost. navegador predeterminado y poniendo localhost y el nombre de la práctica. Sí, es correcto. Gracias. Ahí está el código por si siguen copiando. Sí, Jeffrey, ese es el segundo código del día de hoy. Se llama arreglo PHP. Arreglo PHP. Sácale captura de pantalla y ahorita regreso al primero que estuvieron haciendo. Profe, yo ya lo terminé, pero me sale error en la línea 8. Te sale error. A ver, comparte tu pantalla. Profe, ¿me puedo meter con otro correo que está con mi celular Sí. para poder compartir pantalla?
Listo. Ok, dice que tienes un error de sintaxis y que se esperaba una coma en la línea 8. Ve a la línea 8 de tu código. Tenía un error, pero ya lo corregí. Ok, Ulises. Creo que tiene el mismo error que yo, y es que en la última de alumnos, donde está el 9, va un 8 porque no hay ¿cómo se llama? Un 9, ¿no? No, sí hay. ¿Cómo? Pero yo le cambié a 8 y me lo acepta sin ningún problema y me da la última, me da el saca 10, que se supone que es el último. A lo mejor les falta escribirlo por acá en el arreglo. Haz la letra más Creo grande. que en BR, en la parte de BR, le falta el punto y coma. Sí, te falta el punto y coma. Ahí en la línea 6, donde tienes el BR, ponle punto y coma al final, después de las comillas. Ahí. Y ahora sí lo guardas. Ahí está. Ok, gracias, profe. Sí, no hay de qué. A ver, Ulises, decías del error. ¿Quieres compartir tu pantalla? Espérame tantito para enseñarle. Porque acuérdate que tenemos en la tablita de Word, les dije que tenemos del 0 al 9, son 10 cuadritos. Entonces, ahí no tiene nada que ver que cambies la posición del arreglo. Mire, le enseño. A ver si no se me traba, porque anda ahorita muy mal mi lab, pero bueno, no se traba, hombre. Ajá, profe, ya ve mi código, ¿no? Sí, haz la letra un poquito más grande. Me acerco. Sí, no, la letra más grande. Acércalo un poquito más. ¿Más? Sí, un poquitito más. Ahí está bien. Es que te falta uno, ya vi. ¿Cuál me falta? Tienes, a ver, déjalos cuento. En el arreglo tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tienes 9, pero deben de ser 10. Te falta... A ver, ¿cuál me falta? A ver, espérame, te voy a decir. Sí. Tienes trabaja, hace tareas, repasa notas, no manda actividades. Falta aprueba. ¿En cuál va? Después de reprobar. Ok, reprueba. ¿Sí? Sí, es correcto. Ok, entonces aquí sí sube al 9. Ahí tendrías, ahorita te digo, sí sería 9. Ok, creo que es todo. Y ahora sí, guárdalo y ya no debes de tener ningún error. No tengo ningún error ya, profe. Era Ya por está, eso. gracias. Sí, ya. Gracias. Bueno, regreso al código que les estoy mostrando. En parte, por ejemplo, el arreglo, si tú mandas a traer un arreglo que no existe acá adentro del paréntesis, no te lo va a mostrar, te va a marcar error. Por ejemplo, el error que tenía Ulises se debía a lo siguiente. Acuérdense
que el arreglo que nosotros estamos trabajando es un arreglo de 10 posiciones. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Del 0 al 9 hay 10 posiciones. Si yo declaro acá para acceder a ese elemento que no existe declarado en el arreglo, por ejemplo, la posición 10 no existe, ¿sí? La posición 10 no existe. Acuérdense que va del 0 al 9. Entonces, si esto lo guardo y ya lo quiero mostrar, voy a tener el error que tenía Ulises, que dice indefinido, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes tenían ese aviso que dice indefinido, significa de que esa posición 10 no existe en la declaración del arreglo. Entonces, ese era el error que tenía Ulises, ¿sí? Entonces, no se guíen de nosotros, pues prácticamente nos enseñaron a contar que todo comienza en el 1, pero en realidad ya en la parte informática no empieza en el 1, empieza en el 0. Entonces, si tú cuentas de 0 a 9, hay 10, ¿sí? Entonces acá, pues el detalle sería que tendrían que declararlo acá arriba para que te reconozca el 10 aquí, ¿sí? Entonces, creo que Jeffrey ya anda por acá de nuevo, sí. Jeffrey, este es el código del archivo que se llama arreglo PHP. Entonces, sácale captura y este es el que hicimos al comienzo. Este es el primero. Igual sácale captura y ya más tarde lo haces. Ya terminé el de arreglo, profe. ¿Y el de concatenación? Ahí voy. Si sácale captura de pantalla, ya que lo tengas, me dices para empezar el tercer archivo. Ya lo puedes hacer más adelante, en lo que les doy tiempo de escribir el siguiente archivo. Bueno, entonces hasta ahorita, dejen reviso mi índice de prácticas. Ya tenemos hola, versión, concatenación y arreglo. A ver, déjenos organizo por fecha. Tienen arreglo, concatenación, versión, hola mundo, y les falta, bueno, el de fecha ya lo tienen, ¿verdad? No, profe, bueno, yo no lo tengo, no sé. Nomás tengo esos 4. No, profe, el de fecha no. Ok, este va a ser el último. Bueno, no el último, va a ser el que sigue. Creen ese archivo de PHP que se va a llamar fecha y ahorita pasaríamos ya a lo que son ciclos o bucles. Entonces, creen este archivo que se llama fecha y ahorita les doy en qué consiste este de fecha. Ya que lo tengan, me dicen, voy a regresar esto para que se pueda mostrar. Entonces es fecha. Ahí está. Ese es el archivo el tercero del día de hoy. Se llama fecha.php y este archivo, nada más de manera rápida, les digo en qué consiste. El archivo fecha
sirve para extraer la fecha del sistema, la fecha local que tiene el servidor web de Apache, ¿sí? El servidor web de Apache, ahorita más adelante con algunos cambios vamos a darnos cuenta de eso. El servidor web de Apache tiene una zona horaria, ¿sí? Sabemos que hoy estamos a 15 de julio. Esta hora no corresponde con la hora actual, ¿sí? No son las 18 horas, son las 11 de la mañana. Sí, entonces, esto se debe a la zona horaria que tiene el servidor de Apache. ¿Eso debido a qué? A que en Sham no lo configuramos. Entonces, ahí está el código, cópienlo y ahorita se los explico. Voy a hacer un poco más grande la letra aquí. Para que no se vayan a equivocar en lo que vayan a escribir. Y ahorita voy a hacer algunos cambios ya que lo tengan.
Ya, profe, no tiene que salir la fecha de hoy, ¿no? La La fecha de nomás. hoy, la fecha de hoy iba a salir otra franja horaria. Sí. El, Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste ese código. Bueno, les explico lo siguiente respecto a este código. Tenemos algo que se llama date, ¿sí? Por ejemplo, date. Date es una función que permite sacar ya sea el día, mes y año o la hora local que tiene el servidor web de Apache, ¿sí? Date funciona a nivel servidor web. Entonces, en nuestro ejemplo, ya el resultado final es esto. El 15 de julio 2022, una hora que no es, o sea, está adelantada la hora porque acá dice 18 horas y apenas son las 11. Entonces, este código, a través de date, que es una función, recabamos la hora local del servidor web. Por acá tenemos la D, que significa día, la M, que significa mes, y la Y, que significa año, ¿sí? Por ejemplo, la letra M está en mayúsculas, ¿sí? Si yo la cambio a M minúscula, le cambio a M minúscula, va a cambiar aquí donde dice julio, lo va a poner al mes numérico. Julio es el mes 7, entonces actualizo y ahí tienen el mes 7, ¿sí? Entonces, esta parte de la función PHP Date permite personalizar el mes si lo quieres con las primeras 3 letras o lo quieres por número. Entonces, si está en minúsculas, es número, y si está en mayúsculas, es letra, las 3 primeras letras del mes. ¿Sí? Ahí lo tienen. Siguiente, en nuestro código tenemos de nuevo date y la H mayúscula, cumple una función. Esta H mayúscula está dada para el formato 24 horas, ¿sí? O sea, de la hora 0 a la hora 23:59. Ese es el formato 24 horas. Si pongo la H minúscula, ahí cambia. Voy a obtener la hora en formato 12 horas, ¿sí? Acá está el formato 12 horas. Entonces, H minúscula, formato 12 horas. H mayúscula, formato 24 horas con H mayúscula. La I significa minutos. Pregunta, ¿por qué se utiliza la I para los minutos?
Bueno, la respuesta es sencilla. El mes utiliza la M por mayúscula y minúscula. Entonces, el mes ya tiene apartada la letra M. Entonces, minutos, ya no puedes usar la letra M. Por lo tanto, lo que sigue después de la M en la palabra minutos es la letra I. Entonces, la I indica los minutos y la S los segundos. ¿Sí? Aquí tenemos una función perteneciente a date. Esta función que se llama time, paréntesis, esa función permite devolver la fecha de acuerdo al valor que tenga el tiempo de la hora local del sistema. ¿Sí? Todo esto es de acuerdo a la hora que tiene el servidor web de Apache. ¿Sí? No a la hora local de Windows, sino a la hora local de Apache, que es el servidor web. Entonces, con time, yo me traigo la hora local que tenga Apache. ¿Sí? Entonces, eso sería, pues, a grosso modo la explicación. El resultado final es que van a tener algo como este de aquí. Ya en la tercera línea, esa tercera línea que estoy remarcando ahí, es simplemente la unión de la fecha y la hora. ¿Sí? Es solamente esa unión. Y pues se da en este formato. Aquí ya no trabajo la concatenación, si se fijan, porque acá el tipo de dato es diferente, es numérico. Entonces, como estoy usando funciones nativas de PHP, a través de esas funciones nativas, pues estoy creando esa unión, así como lo ven. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, pues este sería el resultado final de lo que hace este archivo. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios que tengan al respecto? ¿Cómo se arreglaba la hora, profe? Porque sale a las 6, que son las 6, pero son las 7. La hora, si la pones con H mayúscula, es formato 24. Si lo cambias a minúscula, es formato 12 horas. No, yo digo para arreglar bien la hora. Es que me sale que son las 6, son las 6, por ejemplo, ahí son las 18, pero son las 11. No las puedes cambiar porque es la hora local del servidor web de Apache. Les había dicho eso. No, ya. La hora local de Apache es totalmente distinta. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos Sham, el cuatrimestre pasado, nosotros instalamos Sham, pero Sham solamente es siguiente y finalizar. No personalizamos nada del servidor web de Apache. Pero, por ejemplo, cuando nosotros en la última configuración de Apache hicimos algunos cambios, te preguntaba el lenguaje, si lo quieres en inglés o en alemán. ¿Sí? Entonces, si lo cambiamos a alemán, esto lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Si lo cambiamos a alemán, ahí está en alemán. No lo cambió. Se supone que cuando cambias el idioma hacia alemán, de inglés a alemán, te debería cambiar la franja horaria. Pero ahorita no lo hizo, a lo mejor ya modificaron esa parte. ¿Sí? Entonces, lo que sucede ahí es lo siguiente. Antes
Sham estaba configurado de tal manera de que si cambiabas el idioma a alemán, en Alemania hay una franja horaria diferente a la de esta parte del continente. Son más o menos como 12 horas de más. Entonces, cuando tú cambias la franja horaria, te va a aparecer otra hora por acá. Ahorita quise hacer eso, pero no lo hizo. ¿Sí? Entonces, en sistemas operativos, que es la materia que están llevando, cuando montaron el sistema operativo, por ejemplo, de Linux, ahí les pidió una franja horaria. Las franjas horarias están dadas por la razón GMT, ¿sí? GMT significa meridiano de Greenwich, o en inglés Greenwich Mean, ¿sí? A través de la franja horaria GMT, por ejemplo, nosotros que estamos pues en el país de México, nuestra franja horaria es GMT5, ¿sí? GMT5, y ya por ejemplo la franja horaria de Estados Unidos, allá utilizan una franja horaria diferente, ¿sí? Por ejemplo, la hora local, por ejemplo, ahorita en Los Ángeles, serían las 9 de la mañana. Entonces acá me está dando una hora perteneciente a otra franja horaria. ¿Sí? Creo que es la de Berlín. ¿Sí? Creo que es esa. Creo que esta hora, ahorita en Alemania son esta hora me parece, si no me equivoco. Que la zona horaria ya es GMT 12, creo. Sí. Entonces, Alemania pues trabaja esa franja horaria. Sí, creo que esta es la hora, si no me equivoco. Sí. Cuando ustedes, por ejemplo, instalan un sistema operativo, les decía, les pregunta la franja horaria GMT, GMT5, GMT6, GMT-2, y así sucesivamente. De acuerdo a ellas, es la hora en ciertas zonas de un país. ¿Sí? Por ejemplo, para la zona centro de México, ahorita pues es la misma hora, las 11:23, pero ya en estados del norte se reduce una hora, o en estados del sur aumenta una hora, dependiendo ciertos estados. Entonces, eso se debe pues a la franja horaria del meridiano de Greenwich. Y ahí son detalles que investigarían ya por su cuenta para eso. Entonces, como nosotros no configuramos Sham, simplemente no podemos cambiar esa franja horaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos los valores predeterminados de cuando instalamos Sham. Por esa razón no la podemos cambiar. Cuando ustedes instalen Linux, ahí en la franja horaria, pues tienen que poner la que corresponde a México, que es GMT5. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta y la explicación del por qué no la puedes cambiar. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita llevamos 1, 2, 3, 4, 5 archivos. Nos vamos a pasar ahora sí a la parte de los ciclos o bucles. Hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan al respecto de estas prácticas antes de pasarnos a... Rupi, Dime.
¿Me puede poner tantito las otras prácticas para tomarle captura? Esa es la primera del día de hoy. Sí, digo el miércoles, creo que no estuve. Ok, ahorita te las muestro. Entonces, es versión y hola mundo. Ahí está la primera, el hola mundo. Ah, esas sí las tengo, profe. Son las de la clase siguiente a esa. Pues la clase siguiente a esas son las que empezamos ahorita. A ver, voy a checar. Este ya lo tienes. Y esta de versión, Lo voy a checar aquí. Sham. htdocs G3. Tengo arreglo, concatenación, fecha, hola mundo y versión PHP. sí, son 5. Bueno. Y ahorita vamos a hacer los que restan, que son otros 5. ¿Sí? Sí. Bueno, van a crear el siguiente archivo. Vamos a empezar con el ciclo for. Entonces, pónganle este nombre al archivo ciclo-for PHP y con ese empezamos. Ahí está. Entonces les dije ciclo for. Y bueno, les explico el ciclo for. Como pueden ver, ahorita nos vamos a meter ya con los ciclos más usados en el lenguaje de PHP. ¿Sí? Empezamos por el más fácil, o bueno, el más fácil de poder comprender esta parte de los ciclos, mejor dicho. El ciclo for es una estructura que se utiliza para ejecutar un bloque de código desde un inicio hasta un tope final, ¿sí? O un número determinado de veces, mejor dicho. ¿Sí? Copien ese código y de resultado van a tener la impresión del número 0 al número 49. De ahí tienen 50 datos. Entonces, copien ese código y ahorita se los explico. Y ahorita les explico en qué consiste el ciclo for. Muy breve. Ya, profe. Ok. Bueno, les explico lo siguiente. Es muy breve la explicación, pero trata de lo siguiente. El ciclo for es como el más fácil de poder comprender ya estas partes
que involucran elementos de programación, ¿sí? Si tú quieres imprimir información hasta un límite, pues bien puedes usar el ciclo for, ¿sí? Todo va a depender de qué es lo que quieres hacer y los elementos que quieres manipular para ello. Por ejemplo, el ciclo for es una estructura que se utiliza para ejecutar un bloque. El bloque es esto, lo que está dentro del paréntesis. Y va a empezar y se va a detener hasta que sea menor a 50. Por ejemplo, la variable ciclo for, he creado una variable que se llama ciclo for y queda inicializada en 0, es igual a 0. Luego, esa misma variable, ciclo for, debe de ser menor a 50. Por lo tanto, ciclo for va a tener un valor incremental, ¿sí? Más significa valor incremental. Lo va a estar incrementando desde 0 hasta un límite de 50. En este caso, este signo indica que sea menor a 50. Por lo tanto, se va a imprimir el número es y el valor que tenga el ciclo for, el valor que tenga la variable ciclo for, al finalizar esto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes muestren esta información, van a tener una impresión de 0 a 49 que va a decir el número es, y empieza 0, luego el número es 1 y así sucesivamente. Eso es el ciclo for. Algo similar a esto que ven en pantalla. Impreso de 0 a 50. En mi caso, y les digo, pongan a prueba su computadora, cambien el 50 y pónganle medio millón. Ahí está 50, 500, 5,000, 50,000, medio millón. Pónganle medio millón y ahí espérense a que cargue. Traten de cronometrar el tiempo para ver qué tan rápida es su computadora para hacerlo. No, ya perdió mi Pentium, profe. Ya, profe, 0.5 segundos. Con estas peticiones, por ejemplo, con este procesamiento, con esta velocidad, bueno, no es velocidad, es el número de, ahí está cargando mi computadora. Ahí les dice, si se fijan la computadora, bueno, el navegador web se queda parcialmente pasmado, ¿sí? ¿Por qué se queda pasmado? Principalmente, acá tengo una advertencia. Se queda parcialmente pasmado porque está consumiendo, como esto lo estamos ejecutando a nivel local, solo estamos consumiendo memoria RAM y procesador. Entonces, por ejemplo, si ustedes calculan que esta petición sea ejecutada, por ejemplo, por 10 personas, si por una persona tarda 25 segundos, por una sola persona tarda 25 segundos, imagínense cuando 10 personas quieran ver el contenido de este archivo. Si 10 personas quieren ver el contenido de este archivo con medio millón de datos procesados, se va a poner más lento el servidor. Esto se ejecuta en el servidor, acuérdense. Por eso les dije, pónganle 500,000 para que se den cuenta de qué tan potente en velocidad de memoria RAM y procesamiento hace estas capacidades su computadora. Entonces,
Si ustedes, que nada más lo ejecutaron en su computadora, tardaron 25 segundos, imagínense esos 25 segundos multiplicados por 10 personas, ¿sí? Ahí tendrían más o menos como una métrica, si las matemáticas no fallan. 25 por 10 son 250 segundos. Entonces, 250 segundos a minutos, pues sería un equivalente más o menos aproximadamente en 4 minutos, si no me equivoco. ¿Sí? 3, 4 minutos aproximadamente lo que tardaría la computadora de ustedes en procesar esa información. Obviamente, que sea medio millón de datos. ¿Sí? Entonces, eso es una métrica, una referencia para que vean que cuando varias personas se conectan a una página al mismo tiempo y quieren ver el mismo archivo, el servidor web colapsa y se cae. Eso se van a dar cuenta cuando, por ejemplo, las empresas, cuando regalan videojuegos premium, ahí se dan cuenta de que les dicen, descárgate el juego gratis todo este día. Entonces se meten varios usuarios y en ese momento el servidor colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque no tiene tanta capacidad para procesar esas peticiones que quieren descargar el juego. Eso sucede pues muy comúnmente cuando una empresa grande regala videojuegos premium, pues ahí se dan cuenta de la interpretación de esto que les digo. ¿Sí? Entonces ahí está el código del ciclo for. ¿Dudas o comentarios que tengan al respecto? Pues ya se me pegó la PC. ¿Sí le pusiste los 500,000? ¿Y sigue procesando todavía? Ahí Nada más cierra el navegador y lo vuelves a abrir y ya se cancela la petición en ese momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como están llevando la materia de sistemas operativos, si ustedes tuvieran una computadora con poca memoria RAM, hablando 2, 4 gigas, y un procesador que no sea i3, con 5 personas que se conecten al servidor, ya ahí el servidor va a empezar a ponerse lento. ¿Sí? Eso se los comento porque pues ya lo he visto en prácticas que hacen a nivel local, pues es lo que sucede. ¿Sí? Vamos a pasar al ciclo que se llama for each, si no hay más dudas. Creen este archivo que se llama for each, por cada. ¿Sí? Entonces, creen ese archivo, por favor. El ciclo for each. Y ahorita lo buscamos por acá para que lo escriban. For each. ¿Dónde está? Ciclo break. Aquí está. For each. Copien ese código y ahorita lo explicamos.
Ya, profe. Ok, tenemos ahí lo que es el ciclo for each. Este ciclo for each sirve para ejecutar una función que va a estar asociada hacia un arreglo. ¿Sí? Entonces, por acá arriba tengo un arreglo. Por ejemplo, la variable colores le he asignado los valores de un arreglo. Esos valores son 4: rojo, verde, azul y negro. ¿Sí? Entonces, tenemos la posición 0, que es rojo, posición 1, que es verde, posición 2, que es azul, posición 3, que es negro. ¿Sí? Son 4 elementos. Entonces, a través del ciclo for each, le estoy indicando que la variable colores, a la variable colores, le voy a asignar como a través de una variable clave, una función flecha. ¿Sí? Esto se llama función flecha. ¿Sí? Cuando vean igual mayor, se llama función flecha. ¿Sí? La función flecha sirve para asignar valores hacia una variable en específico. ¿Sí? Entonces, lo que le estoy indicando ahorita es que a través del for each, a la variable colores, les voy a asignar una clave de acuerdo al valor, al contenido que tenga valor. Por lo tanto, voy a imprimir el valor y voy a imprimir la posición. ¿Sí? Entonces, el resultado es el siguiente. Es que rojo es igual a 0. ¿Sí? Posición 0, les dije. 0, verde es 1, azul es 2 y negro es 3. Entonces,
Lo que estoy haciendo es traerme la posición y traerme el nombre de acuerdo a la posición, traerme el valor de acuerdo a la posición de ese arreglo. Entonces, esto es lo que hace el for each, de que estoy asignando directamente el valor de acuerdo a la posición del arreglo que tengo declarado acá arriba, ¿sí? Y para ello utilizo tres variables, la de colores, que son los datos que van adentro del arreglo, clave, que se refiere a una variable que me va a permitir traerme el número que está siendo creado por esta función flecha, ¿sí? Entonces, eso es lo que haría este código, que es el for each. Ejecutar un elemento dentro del array de acuerdo a la asignación de valores directa dadas por la función flecha, ¿sí? Entonces, el resultado es este. ¿Dudas que tengan o comentarios al respecto? Todo bien, profe. Ok. Y por último, vamos a ver, tenemos, va a faltar el ciclo do. Déjenme ver si alcanzamos a hacer el ciclo do. Sí. Vamos a empezar ahora este último por esta sesión, el ciclo do. Copien este último código de esta sesión para que ya nada más nos queden los que siguen. Ciclo do. Profe, ¿le puede regresar tantito al código? Es que me aparecen los números en columna. ¿El for each? Ajá, en el each. Ya. ¿Ya lo tienes? Bueno, ciclo Sí, do. el BR era nomás. Ok. Entonces, copien este código del ciclo do para finalizar ya la sesión y continuar para el día martes.
Bueno, y explicándoles en qué consiste el ciclo DO. El ciclo DO es una estructura de control cíclica que les va a permitir a ustedes que puedan ejecutar de manera repetida un bloque sin necesidad de evaluar de forma inmediata la condición que estamos usando. Por ejemplo, he creado la variable ciclo do, y la inicializo en 1. Entonces los valores van a empezar en 1. El ciclo do eco y le digo el número de ciclo es y el valor que tenga ciclo do. Entonces, a ciclo do le voy a asignar un valor incremental, ¿sí? El más es un valor incremental. While significa mientras la variable ciclo do sea menor o igual a 500,000, ¿sí? Entonces, si ya tienen el código, van a ver que se va a imprimir lo siguiente. Se va a quedar un poquito pasmada la computadora. Y ahí está. Está imprimiendo, les había dicho, desde el 1 hasta el valor que va a ser, ahorita lo voy a mostrar, hasta el valor que va a ser 500,000, ¿sí? ¿Por qué 500,000? Porque la condicional aquí lo marca. Dice mientras sea menor o igual. Entonces, 500,000 entra en esta condicional, ¿sí? Entonces, el ciclo do se ejecuta primero y de ahí se va a parar hasta que suceda el while, que es el mientras, y se cumpla esta condicional de aquí, menor o igual a 500,000. Entonces, el resultado es esto, que les va a imprimir, el número es desde 1 hasta 500,000, ¿sí? Ahí más o menos también se van a dar cuenta de qué tan rápida o qué tan lenta es su computadora en cuanto a procesador y memoria RAM, ¿sí? Entonces, ahí tienen este archivo del ciclo do. Me dicen si ya lo tienen, de favor, y ya con esto finalizaríamos esta sesión. Ya, profe, ¿qué dijo que significaban los dos signos de más autoincrementables? Significa valor incremental. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya nos harán falta pocos archivos. Nos hace falta el ciclo break y el ciclo while. Entonces, 2 archivos más para finalizar esta primera parte de lo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Entonces, acuérdense que tienen pendiente también desde el día miércoles, les publiqué ya las tareas. Entonces, tienen la tarea 1 para el día domingo 17, ¿sí? Entonces, para que ya empiecen a trabajar con las tareas, ¿sí? Acuérdense que ya estamos en la unidad 3 y la primera tarea vence el día 17 para que tengan chance, porque desde el día 13, miércoles 13, se las activé las 3 tareas, ¿sí? Entonces, nada más eso como recordatorio. Y pues ahora sí sería todo de mi parte. Nos estaríamos viendo el día martes.